¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? Bienvenidos a la semana número 1 en este cuarto bimestre. Vamos a trabajar en esta semana el tema de gravitación universal. Bueno, para estudiar lo que corresponde al tema de gravitación universal, primero tenemos que conocer nosotros acerca de las características del movimiento planetario, ¿no? Y para ello existen dos teorías: la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. La palabra geocéntrica viene de dos voces: geo, que quiere decir tierra, y céntrica, de centro, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que esta teoría eh, indica pues que la Tierra es el centro del universo, ¿no? Entonces vamos a notar aquí que fue enunciada por Claudio Ptolomeo, quien sostenía que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Según este personaje, eh, en esta teoría, él sostiene pues que los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra, describiendo órbitas circulares, es decir, en pocas palabras, se considera la Tierra como el centro del universo. Pero ya sabemos que esta teoría no es pues válida hoy en día, pero fue un antecedente, ¿no? En cuanto al conocimiento de las características del movimiento, en este caso de los cuerpos celestes, ¿no? La teoría heliocéntrica, por su parte, en contraste a esta teoría, que fue enunciada por Nicolás Copérnico, sostenía que eran los planetas los que giraban alrededor del Sol. La palabra heliocéntrica proviene de dos voces: helio, que quiere decir sol, y céntrica viene de centro, ¿no? Indicando que el Sol es el centro del universo, ¿no? Según esta teoría. Entonces, notamos que fue sostenida por Nicolás Copérnico e indicaba pues que los planetas giraban alrededor del Sol, describiendo órbitas circulares. Años más tarde, esta teoría fue apoyada por Galileo Galilei, quien, utilizando su telescopio rudimentario, un telescopio hecho pues con los materiales de aquel entonces, algo rudimentario, llegó a la conclusión de que los planetas giraban alrededor del Sol. Perdón. Muy bien. Tenemos como punto número 3 en romano, perdón, la teoría actual, ¿no? La teoría actual, en la cual este personaje, Johannes Kepler, basándose en las mediciones de su profesor Tycho Brahe, formuló las siguientes leyes: la primera ley, llamada ley de las órbitas; la segunda ley, llamada la ley de las áreas; y la tercera ley, conocida como la ley de los periodos, ¿no? Muy bien. La primera ley, la ley de las órbitas, indica pues que los planetas giran alrededor del Sol, describiendo trayectorias elípticas, o órbitas elípticas también se llama, y en uno de los focos se encuentra el Sol. Este es una elipse a la distancia que hay de un extremo de la elipse hacia un punto que no es el centro, se le llama foco. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos en este caso al Sol, que ocupa pues uno de los focos de la elipse, ¿no? Como indica ahí. En cuanto a la segunda ley, la ley de las áreas, establece pues que el área barrida por el radio vector que une el Sol con un planeta es la misma para tiempos iguales. En tiempos iguales se barren superficies o áreas iguales. Es lo que indica esta segunda ley. La tercera ley, que es la ley de los periodos, señala pues que cuando un planeta se mueve alrededor del Sol, se observa que el cuadrado de su periodo, el periodo está referido al tiempo en que el planeta pues da una vuelta completa, ¿no? Entonces nos está diciendo ahí, en este caso, que
el cuadrado de su periodo de revolución o de una vuelta es directamente proporcional al cuadrado, al cubo del radio vector medio. Quiere decir que a mayor periodo tenemos pues un radio vector también mayor, ¿no? ¿De acuerdo? Ya que la variación es de forma directamente proporcional. Y bueno, ahí te tienen ecuaciones para calcular el radio vector medio 1, radio vector medio 2, ¿no? Ustedes ven ahí en la imagen. Y eso es una constante, ¿no? Siempre se va a cumplir eso, que el cuadrado del periodo es directamente proporcional al cubo del radio vector medio, ¿no? Muy bien, en cuanto al estudio de la gravitación universal, el comportamiento que tiene pues un cuerpo celeste, en este caso la Tierra alrededor del Sol, como describe una trayectoria casi circunferencial, entonces se utiliza pues la segunda ley de Newton, que se maneja pues en el tema de movimiento circunferencial, ¿no? La segunda ley de Newton asociada al movimiento circunferencial, que dice que fuerza es igual a masa por aceleración, pero esa aceleración es la aceleración centrípeta. Entonces sería masa por velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Sabemos que la aceleración centrípeta se puede calcular como velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces tenemos esta definición y algo que influye en el movimiento del cuerpo es pues la constante gravitacional, ¿no? Entonces de esa forma se puede encontrar la fuerza, en este caso de atracción entre dos cuerpos celestes, ¿no? Como G, que es una constante de gravitación, multiplicado por la masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio al cuadrado. Muy bien, ahí tienen ustedes como leyenda qué significa cada variable. Y nosotros en clase, para desarrollar los ejercicios, vamos a utilizar la ley de la gravitación universal, que es una ley pues sostenida, ¿no? En este caso para poder nosotros encontrar esa fuerza de atracción entre dos planetas o entre un planeta y un satélite, es decir, entre cuerpos celestes. Entonces dice aquí, ¿no? Dos cuerpos cualesquiera en el universo se atraen con una fuerza. ¿Cómo hallamos esa fuerza? De esta forma, como la constante de gravitación multiplicado por las masas, ¿no?, de cada uno de los cuerpos sobre la distancia elevado al cuadrado. Muy bien. Ya sabemos que al ser una fuerza va a estar medida en Newton, ¿no? Esa fuerza de atracción. Tenemos aquí el valor de G, que es la constante de gravitación universal, así como nosotros, por ejemplo, en el tema de gases en química utilizamos el valor de R, que es una constante que vale 0,082, que debemos recordar. Así también en este tema tenemos que recordar este valor, ¿no?, que es el valor de la constante de gravitación universal, que se representa con G mayúscula, que vale 6,67 por 10 a la menos 11. Y acá tenemos algunos valores importantes, por ejemplo el radio de la Tierra, ahí está el radio de la Tierra, la masa de la Tierra, el volumen, en este caso de nuestro planeta, y la densidad también, ¿no? Y aquí un apartado acerca de lo que es la variación de la aceleración de la gravedad con la altura. ¿Cómo varía la aceleración de la gravedad con la altura? Para ello tenemos que emplear pues esta formulita, ¿no? Esa gravedad que ha variado se va a calcular como la constante universal, multiplicado por, en este caso, la masa total sobre R más H, donde H es justamente esa longitud, ¿no?, donde nosotros queremos saber cuánto vale la aceleración de la gravedad a una distancia H, ¿no?, tal como indica ahí, variaciones de la aceleración de la gravedad con la altura, cuánto será la gravedad con respecto a esa nueva altura. Entonces eso se reemplaza aquí y se obtiene pues la variación de la gravedad. Observa que G no depende de la masa del cuerpo, sino la masa y el radio del planeta que atrae, ¿no? Depende de la masa y del radio del planeta que atrae. No depende de la masa del cuerpo, el valor de la gravedad.
Y por supuesto también pues depende de la altura. Muy bien, hasta aquí esta parte teórica. En la clase en vivo nosotros vamos a desarrollar los ejercicios del trabajando en clase. Muy bien, pueden ir intentando esos ejercicios y de pronto pues nos vamos a quedar ahí. Ya nos estamos viendo en nuestra clase en vivo. Hasta el siguiente video.